El mandatario cubano brinda una impactante entrevista y en ella apunta contra Washington y Zelensky por el conflicto en Ucrania. Para el gobierno cubano es cada vez más claro a quienes le interesa mantener el conflicto. Los recientes acontecimientos que sacuden a la geopolítica mundial expresan la caída del imperio anglosajón y día a día se evidencian los esfuerzos desesperados de Washington por evitar esa caída. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. En los últimos días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio una entrevista donde destacó el papel fundamental de Estados Unidos y Zelensky en la provocación y prolongación del conflicto armado en el este de Ucrania. En la extensa entrevista realizada por el medio Al Mayadin, el mandatario cubano se refirió al conflicto de manera preocupada y destacando los claros indicios que existen de la orquestación del mismo desde la Casa Blanca. El gobierno norteamericano ha manipulado el origen del conflicto y en su enorme poderío mediático ha creado un sentimiento de desprecio hacia Rusia, destacó así el líder cubano ante el periodista Ghassan Ben Jeddou. En el mismo sentido, apuntó contra la política exterior estadounidense que ha socavado deliberadamente la percepción de una parte importante de los gobiernos occidentales sobre el gobierno ruso y sus ciudadanos. Yo creo que ha potenciado la rusofobia y ha ocultado las verdaderas causas del conflicto y ha puesto a Rusia en el papel del culpable. Así agregó en este sentido el mandatario cubano, resaltando el impacto negativo para civiles inocentes. De igual forma, hizo una evaluación de la situación de las autoridades estadounidenses en los años previos a la operación especial rusa en suelo ucraniano, que desembocó en el actual conflicto y sus funestas consecuencias. Yo realmente creo que el culpable de este conflicto es el propio gobierno de los Estados Unidos, y esto tiene que ver mucho con lo que sabemos por la historia de cómo actúa el imperio. Así sentenció Díaz-Canel. Aunque la entrevista fue publicada por el medio en los últimos días, la misma se realizó días antes de que la Corte Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso y Xi Jinping visitara Moscú. En este contexto de asedio mediático a Moscú y a Pekín, el mandatario cubano aprovechó para agradecer a ambos gobiernos por la invaluable ayuda que han brindado a la isla frente al bloqueo criminal que aún mantiene el imperio estadounidense. Para el mandatario cubano, la actitud de la Casa Blanca para crear conflicto en el mundo no es una novedad. Su implicación en distintos desastres humanitarios y políticos en África, Oriente Medio, el Caribe, Centro y Sudamérica son ampliamente conocidos. En este mismo sentido, los sabotajes al gasoducto Nord Stream y a los procesos de diálogo iniciados por representantes de Tel Aviv o China demuestran que Biden y sus aliados tienen pocas intenciones de terminar con el conflicto. Un párrafo aparte se llevó la Unión Europea en su lamentable papel geopolítico, sin soberanía ni autodeterminación de las políticas que más convienen a sus propios intereses. Hoy pagan más caro el gas y el petróleo por órdenes de Washington. Mientras la vida se encarece en Europa, los ciudadanos europeos empiezan a darse cuenta de la realidad que los medios de comunicación hegemónicos intentan tapar. En Francia, siguen las protestas por la reforma jubilatoria y piden la cabeza de Macron. En Alemania, las protestas se hacen cada vez más frecuentes y los casos de corrupción que involucran al primer ministro Olaf Scholz hacen que el poder del actual gobierno empiece a sufrir su desacertada política exterior con Rusia. Incluso en Reino Unido las protestas proliferan desde distintos sectores por los desequilibrios macroeconómicos. Al mismo tiempo toman nota de lo que sucede en Francia y Sunak da marcha atrás con una propuesta similar.
Esta situación pone de manifiesto lo que ya muchos analistas geopolíticos empiezan a dar por sentado: la confrontación de dos bloques de poder claramente definidos en sus posiciones políticas y acciones diplomáticas. Por un lado se encuentra el bloque liderado por Washington y secundado por los gobiernos vasallos del G7, la Unión Europea y algunos reductos en América Latina y Asia-Pacífico, bajo el estricto control de la Casa Blanca y los capitales internacionales asociados. Por otro lado, el bloque conformado por China y Rusia como principales referentes, nucleados alrededor de la figura institucional del BRICS, junto a una gran parte de países africanos, asiáticos y americanos con fuertes perspectivas de desarrollo. Entre ambos bloques se podrían mencionar muchas grandes diferencias, pero la más significativa y que asume a la perfección y su principal diferencia es la que explicó el mandatario ruso hace tan solo unos días. El líder del Ejecutivo del Kremlin expresó que una de las características del BRICS y su política exterior es que, a diferencia de Estados Unidos, los países que lo integran no ponen condiciones de exclusión a los países que quieran negociar con su bloque. Es decir, cualquier país que ingrese al bloque liderado por China y Rusia es libre de mantener relaciones comerciales con potencias como Estados Unidos y otros países occidentales, algo que es diametralmente opuesto en el caso de Washington. Muchos países latinoamericanos se ven impedidos de desarrollar su comercio exterior por miedo a las sanciones del gobierno estadounidense, ya sea de forma directa o de manera indirecta, influyendo en las decisiones de las grandes empresas internacionales. Cuba conoce esto de primera mano. El bloqueo criminal que lleva adelante Washington se basa en una serie de restricciones indirectas que apuntan a sancionar a las empresas que comercian con Cuba. De esta manera intentan disimular el bloqueo. Sin embargo, es cada vez más evidente que el mundo ya no acepta esta forma de relaciones exteriores. El conflicto de Ucrania se está transformando en la estocada mortal para Estados Unidos. Y Zelensky es el mono con navaja que blande sin controles a hoja afilada. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.